Já domingo a outra vai ter a grande celebração de Dia de Mama na República Dominicana e outro país latino. E pensei nos a conversar com o senhor Ismael Almonte, presidente da Associação Dominicana. E ele conta-nos que vai ter uma grande celebração de Dia de Mama na Clube Boneriano. Trabajamos para a comunidade dominicana e la de Curazao completa. Nosotros vamos, como todos los años, a organizar una vez más la actividad del Día de las Madres Dominicanas. Vamos a comenzar con una misa en español en la iglesia de la Altagracia en Stingray a las 10 de la mañana. Esa misa es oficiada por el padre Raúl Mercedes, dominicano también. Usted me está hablando que empezaremos tempranos a las 10 de la mañana con la actividad que es en la iglesia. Luego de esto entiendo que habrá una actividad festiva que durará durante todo el día domingo. Sí, después de la misa nos vamos a trasladar lo que estamos en la misa, porque ya habrá otro personal allá trabajando, al Club Bonariano en el barrio de Sufisán. Eso es próximo a la Marina Real. Ese programa es durante el día completo y parte de la noche, porque vamos a comenzar a las 11 de la mañana y culminaremos a las 11 de la noche. Estamos hablando de que es una actividad de 11 a 11 y en esta actividad habrán diferentes agrupaciones que se estarán presentando y alguna actividad en específica. Sí, correcto. Vamos a tener 3 agrupaciones musicales residentes aquí en Curazao por dominicanos. Esas agrupaciones son las de Tony Conga, Miguelito, le apodamos La Bomba, es un tremendo artista, y también el maestro Jesús Martínez, con un grupo de damas dominicanas también, cuyo nombre es Dimensión Latina. Y además de los principales DJ de la comunidad dominicana en Curazao.